En Es la Noche de César, preguntas a la psicología. Justo 9:15 en Canarias. Pilar Muñoz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Adriana. Sabes que me encanta estar contigo. Es mutuo, ¿eh? Contigo y con más gente. Por supuesto. Los seguidores, los maravillosos seguidores. Y que tienes muchos. Muchos nos están escuchando ahora preguntándose cuál será el tema del que hablará hoy Pilar Muñoz. Sencillo. Se lo preguntarán, eso sí, a aquellos que no nos sigan por redes sociales, por Facebook o por Twitter, porque en el Twitter y en Facebook de nuestro programa sí adelantamos pues tu sección, de lo que hablarás. Entonces, pues la gente que nos siga en esos grupos de Facebook y de Twitter sabrá cuál es el tema del que hablará Pilar Muñoz, y los que no, pues se lo vamos a decir ahora. Del feminismo y del nuevo sexismo. Exacto, Pilar. Exacto. Este es un tema muy escabroso y susceptible también de múltiples críticas por la agenda, ¿no? Podemos decirlo, desde el lobby de poder. Sí. Bien, esta semana nos han dejado dos grandes mujeres, podemos recordarlo porque la verdad es que viene muy al hilo de este asunto. Una, hay que decirlo, con representatividad política y económica, hablamos de Margaret Thatcher, y la otra pues con más presencia y relevancia en lo cultural y en lo social, hablamos de Saritísima, Sara Montiel. Maravillosa, guapísima y bellísima Sara Montiel. Bueno, son dos mujeres sin duda con presencia en un mundo patriarcal, en un mundo homogéneo, según eso sí el criterio feminista. Recogemos dudas y reflexiones de mujeres y hombres que se preguntan. Vamos a comenzar. ¿Qué es el feminismo? Muy bien. El feminismo arrancó sobre todo en los años 60 y era la decisión bastante acertada de un grupo de mujeres, tomaban como modelo a Simone de Beauvoir, en el cual reivindicaban la igualdad, la equidad de la mujer respecto al hombre, en cuestión de las mismas oportunidades laborales, las mismas compensaciones legales, es decir, elevar, hacer una paridad en cuanto a comportamientos, en cuanto a responsabilidades, es decir, que la dualidad masculino y femenino se presente como simétrica, se presente libre de opresiones, es decir, que tenían un principio bastante, el objetivo, la meta era muy bueno. Esa fue la primera oleada. Se llaman feministas de equidad. He de decirte que con mis años, que yo ya tengo mis 50 años... Muy bien llevados. Muchas gracias, Adriana. Bueno, me da igual, con que estén llevados bien o mal, eso también ya... es cierto. He de decirte que efectivamente ese tipo de feminismo de equidad, pues todas las mujeres, todas las femeninas, no feministas, teníamos que estar de acuerdo, porque era un movimiento de consecución que era deseable. Muy bien. Pero es que esa primera ola ha dado paso a un segundo oleaje, un segundo tsunami, que no son feministas ni feminismo. Va más allá. Son las que se llaman ahora feministas radicales o feministas de género. Y aquí ya hay unos matices muy sutiles pero muy evidentes. De hecho, muchas feministas de equidad, la primera ola de feministas, no están de acuerdo con las feministas de género que han surgido en torno a los 80 o a los 90. En concreto, hay un momento clave en todo este movimiento de las feministas de género o la ideología de género. En el año 1995, en el cuarto Congreso para el Desarrollo de la Mujer, celebrado en Pekín, tomó cuerpo
todo este fenómeno de la nueva oleada, del nuevo, yo no lo llamo oleada, sino del nuevo tsunami de este feminismo radical o feminismo de género. ¿Cuál es la agenda, cuál es la ruta que tienen las feministas de género? Es una agenda distinta a las feministas de equidad que hemos dicho. Las feministas de equidad en los 2000, en la actualidad, consideran que su movimiento, su revolución, ya ha concluido más o menos porque la mujer ha equiparado, ha conseguido muchísimas metas, es decir, que tenía su razón de ser, sus objetivos. Las feministas de género consideran que ahora es el momento de iniciar una revolución profunda y mucho más implicada en todos los factores que empapan la sociedad. Es decir, que lo que en principio parece ser que era una evolución del feminismo, ni muchísimo menos. Porque el feminismo de equidad, como te digo, es un feminismo de respeto y donde el centro está la mujer. Las feministas de género, el centro no es la mujer. La mujer es un pretexto para sus agendas. ¿Cuáles son las agendas de las feministas de género? La agenda de las feministas de género tienen una serie de puntos, de blancos, de objetivo. Uno de ellos es atacar a la ley natural, es decir, atacar a la naturaleza. Otro, atacar a la familia. Otro, utilizar a la mujer como pretexto. Otro, deconstruir la sociedad homogénea y construir una sociedad polimórfica. Otro, atacar a la religión y a todas las instituciones, pero sobre todo y fundamentalmente a la familia. Y otro, iniciar un estilo de vida y una educación de la salud y la reproducción. ¿Dónde están sus grandes pilares? Cuidado porque esto ahora mismo, esta ideología de género, porque ¿verdad que tú y yo ya manejamos ese...? Sí. Bien. Ya no decimos feministas, no, porque efectivamente es más allá del feminismo. La ideología de género implica mucho más y efectivamente en el congreso que hablábamos antes de Pekín, en el cuarto congreso, hubo feministas radicales como Butler o como Abzug que dijeron que había que redefinir el título del congreso porque no estaban de acuerdo en que fuese el congreso para el desarrollo de la mujer, sino un congreso para redefinir la óptica de género. Entonces, en ese congreso, lo que se pretendía era un manejo de una serie de términos que, para que no se me olvide ninguno, los voy a leer. En concreto, los términos clave de toda esta ideología de género. Se maneja ideología de género pensando que es aquel trabajo más o menos revolucionario, más o menos contestatario, que ataca a lo dual de lo masculino y lo femenino. No. Eso es el mensaje muy artificial. Después hay todo un dogma que implica mucho más lo político, implica mucho más el trabajo a largo plazo, implica unas conexiones con otros grupos, por ejemplo, los ambientalistas o los ecologistas, implica una deconstrucción a largo plazo y a corto plazo del lenguaje y de la sociedad. Términos clave que nos han ido invadiendo. Uno de ellos, patriarcado. Hay que eliminar todas las instituciones donde esté establecido lo que ellas llaman, o ellos, porque no, en la ideología de género no solamente están mujeres, error. Hay un grupo importante, un lobby de poder importante, que les interesa mucho destruir el patriarcado. El patriarcado es
que si no existen hombres, no existen opresores. Y si no existen mujeres, no existen oprimidas. Bueno, entonces, ¿qué existe? Vamos con la siguiente palabra. Eliminamos todo lo que es patriarcado. Es decir, hay un movimiento fuerte contra todo lo heterosexual masculino. No lo heterosexual promiscuo, sino lo heterosexual masculino. Si además enlazamos con padre o esposo, eso es un objetivo completamente a abatir, porque según ellos es, vamos con el siguiente término, hegemónico. Lo hegemónico nos devuelve a una cultura y a unas ideas tradicionales donde estaba bien establecido la dualidad entre lo masculino y lo femenino. Ellas, según toda su ideología, lo masculino y lo femenino no lo marca, atención, lo natural, sino es una construcción social, porque la naturaleza no es tan importante en la dotación genética. Es decir, que de lo que se trata es de que pierda importancia la sexualidad, la genitalidad que viene marcada por la naturaleza. En la sala de partos, la mamá que dice, ¿qué he tenido? Claro. Bueno, pues uno de los bloques es ir contra la naturaleza y un mensaje es lo natural está sobrepasado por el hombre. Bueno, y nos quedamos con esa mentira. A fuerza de repetir... Es una visión cuanto menos curiosa. Sí, pero es que si se quedan en ese primer aserto, es evidente que nos damos cuenta. Pero vamos con la siguiente y es, porque la sexualidad la marca el género y el género es una construcción social. Es decir, que tú puedes nacer con una vulva y la dualidad hegemónica de siempre te dice que eras mujer y ahora con esa construcción de género te dice y un cuerno, porque según te eduques, cuanto más lejos de una familia tradicional mejor, puedes convertirte en polimórfico sexual. Bueno, ¿y eso qué es? Pues que puedes tener la orientación que a ti te dé la gana. En cada momento es cambiante. Esto, a fuerza de repetirlo y a fuerza de ir cambiando el lenguaje, a fuerza de ir modificando y batallando contra la familia, al final lo que tenemos es una deconstrucción de la dualidad, que el empirismo científico no avala esto, porque lo natural, la naturaleza, no digo ni siquiera ley natural, sino la naturaleza se empeña en mostrar esa dualidad. Claro. Ojo, no estoy para nada yendo en contra de la homosexualidad, que también aparece como posibilidad genética. Pero es que la ideología de género va mucho más allá. No hay dos sexos, hay muchos más sexos. Es una situación sexual polimórfica, es decir, están las mujeres heterosexuales, las mujeres homosexuales, están los hombres heterosexuales, los hombres homosexuales y los bisexuales. Esto es un carajal, porque eso no es sexualidad, eso es género. Y en el género ya es una ingeniería social construido para algún tipo de intereses. Bien, ¿y qué intereses? ¿Es interés de un lobby homosexual, de lesbianas y de transexuales? Sí, pero no tanto. Es un interés neomarxista, tal cual. ¿Por qué? Porque las ideas de Marx están no solamente vigentes, sino además cambiantes, han mutado. Entonces, la teoría de Marx era la desaparición, la abolición de clases. Pero Marx se quedó en un término económico, si me apuras.
Es decir, había que destruir a los opresores para elevar, cuidado con los términos, a los oprimidos, sí. Y convertir en dictadura de los oprimidos. Es que, claro, si analizamos el lenguaje, el primer término, dictadura de alguien, es peligroso. Porque los oprimidos en cuestión de tiempo dejarán de ser oprimidos para convertirse en ser opresores. Pero no por su condición, sino porque la etiqueta primera les va a convertir al ser dictadura. Bien, Engels, que siguió los pasos de Marx, en El origen de la familia, la prosperidad y el Estado, apunta más fino y dice que ya no es una cuestión económica, sino una cuestión social, y que el primer bloque y núcleo a revisar es la familia. En la familia es el origen, la placenta y el caldo de cultivo de las primeras clases opresoras oprimidas, en el cual habría que borrar las diferencias sexuales entre hombres y mujeres, porque la diferencia macho y hembra es una diferencia de desigualdad. Y la desigualdad es igual a opresión. Es decir, que todas esas igualdades... ¿Cómo eliminas eso? No es eso, Adriana. Es que esas igualdades son desigualdades. Es una igualdad porque decimos, como lo ha dicho Marx, como lo ha dicho Engels, es verdad. No. Vamos a verlo. ¿Diferente es igual a desigual? No. Diferente es igual a diferente. Vamos a pasarlo a otro reino de los seres vivos. ¿Es que un perro y un gato son diferentes, pero desiguales? ¿Y mucho menos oprimido y opresor? ¿Por qué? Es decir, que la diferencia es obvia, pero no puedo puedes poner diferente igual a obvio, diferente igual a complementario, sí. Porque en la dualidad masculino y femenino está la complementariedad, está en que con mi particularidad biológica de mujer y la particularidad biológica de hombre, vamos a configurar un ecro, es decir, una intersección donde necesariamente tenemos que coincidir desde nuestras diferencias. Y en ese compartir las diferencias es donde verdaderamente podemos enriquecernos y enriquecer esta sociedad. Ese es el principio de perversión que la gente no piensa. Ahora bien, ¿qué pretenden? Hemos dicho que lo que pretenden es anular la sexualidad para hacer una sexualidad polimórfica, donde todo vale. Toda relación sexual es válida, porque si te encasillas en lo dual, eres blanco de ataque. Y eso significa, si te posicionas ateniéndote solo a la naturaleza, en masculino o femenino, perversamente ellos te dicen, estás en contra de las mujeres y estás en contra del progreso. Nuevamente son igualdades que, en este caso, aquella frase de la verdad os hará libres, en este caso es la mentira os hará libres. Y estamos dando esas mentiras como repeticiones, como mantras, las estamos haciendo nuestras peligrosamente. Ahora, otra palabra, heterosexualidad promiscua. Es decir, para acabar, uno de los centros es la excusa de la mujer. La mujer no les importa a las feministas radicales nada. Nada. Es el pretexto para meter su ruta y su agenda y su meta. Lo único que la preocupa de la mujer es que deje de ser mujer de manera dual y tenga más frentes abiertos de orientación sexual. Incluso que pueda ser bi o que sea muy promiscua. Que ese es el nuevo sexismo. Todo menos cualquier adherencia a un estilo tradicional o a una idea femenina. ¿Y por qué? Es lo que te iba a Porque preguntar. lo único que quieren es control
y coinciden con grupos, con otros grupos sociopolíticos como los ecologistas o los ambientalistas, es el control férreo de la reproducción y el control totalmente marxista y leninista y tipo Mao en la China de la fertilidad. ¿Por qué? Porque es una cuestión numérica. En el fondo, cuando desmantelamos todas estas cuestiones tan complejas, al final encontramos una simplicidad. Cuanto menos personas nazcan de posibilidades duales de combinación hombre-mujer, más fácil es controlar la situación que ya tenemos de deconstrucción. Es decir, que tenemos que controlar cuantos menos niños vengan de heterosexualidad monógama, mejor para nuestros planes y propósitos. Es el control bestial de la fertilidad. Si tú lo pones así, evidentemente se te ve el plumero. Entonces lo tienes que modificar con salud reproductiva y estilo de vida. ¿Qué estilo de vida? ¿A qué llaman estilo de vida? El estilo de vida cultural, tradicional, no. Porque entonces esas mujeres que se llaman feministas radicales, si tú eres una mujer, luego cumples el criterio fundamental, pero tienes un estilo de vida que ellas leen como hegemónico o patriarcal, vas a ser vituperada y excluida, y no respetada, y no defendida. Por eso te decía que, desde luego, la mujer, en el caso de este oleaje, de esta nueva, que no es verdad, remesa de feministas, no importa la mujer, ni importa el hombre. Solo importa sus propósitos. Los propósitos de una sociedad muy difusa. Es decir, donde a nivel sexual esté todo poco preciso. Porque entonces tenemos bajo control a más personas. O sea, no nos engañemos. No van a favor de la mujer. Ni mucho menos a favor del hombre. Lo que van es a favor de un proyecto que quedó cojo con las ideas neomarxistas porque se quedaba a nivel económico y había que pasar al siguiente paso, mucho más interesante, y eso es una ingeniería sutil. ¿Qué necesitan? ¿De qué se valen? Se valen de proyectos políticos donde haya respaldos económicos muy fuertes. Y lo hay. Se valen de tener el dominio y el control de los medios, y sobre todo en el cine, y sobre todo en la publicidad subliminal. Han conseguido estéticas difusas, ¿o no? Es más difícil que hace unas décadas saber a qué género, además ya no decimos sexo, sino a qué género perteneces. De hecho, ¿en qué sentido, Pilar? Hombre, pues hablas de esa estética difusa. Sí. Si hemos dicho que ya no hay una dualidad porque van en contra de la naturaleza, porque lo natural y la sexualidad no va para nada unida, no es causalidad, tú calcula, no es causalidad, verás tú, a ver si no es causalidad que unos tengan pene y otros tengan vulva. Bien, entonces como ellas piensan, el género es el sexismo. Tú has hablado del sexismo. ¿Qué es sexismo? Son unos estereotipos, es decir, unos conceptos mentales donde aparece lo descriptivo y lo prescriptivo. Lo descriptivo de una mujer es igual que lo descriptivo de un hombre a nivel biológico o psicológico. Bien, pues ellas se basan en lo prescriptivo. Lo prescriptivo es que además de lo que viene de marca, de lo característico, eso me olvido de ello, lo niego y voy a argumentar y voy a dar peso a lo prescriptivo. Lo prescriptivo hace unos años es que el hombre
pues tenía que casarse, tenía que fundar una familia, tenía que ir al trabajo, tenía que llevar pantalones, tenía que llevar corbata. Es verdad que lo prescriptivo es muy variado según culturas. Pero lo descriptivo no. Es igual en todas las culturas. Es decir, lo masculino, el varón, era descriptivo en la Amazonía y en Nueva York. Ellas eso lo ignoran y dicen no, porque lo natural no es cierto, lo cual va siendo verdad. Porque ya hay ingeniería genética, ¿verdad? Bien. Right. Perfecto. Porque ya nos estamos planteando hacer nuestros experimentos en laboratorio con óvulos. Desde hace tiempo sí hay. Bien. Luego, peligrosamente, nos estamos quedando, bueno, pues en que esa dualidad, esa sexualidad marcada profundamente por la naturaleza, ya lo descriptivo ha perdido peso. Y entonces vamos a lo prescriptivo. ¿Y lo prescriptivo qué es? Lo que en cada momento a mí me dé la gana. Pierde peso lo comunitario y gana peso lo individual. Y lo individual es que yo puedo nacer con una descripción de mujer y como estoy inmersa culturalmente en una ingeniería social, que me han dicho que esa conquista de mi sexualidad polimórfica, es decir, que puedo ser un día homo, otro día bi, otro día promiscua, es una conquista de libertad y de autonomía, me lo he tragado, la parte de conquista personal, de soy más libre y soy más autónoma. Y entonces, todos esos pasos absolutamente neurotizantes es una decisión mía. Pero es que yo no vivo sola. Yo vivo en una comunidad, en una sociedad. Y esa sociedad espera de mí no una representación teatral, que en definitiva lo que ellas hablan del género son roles muy artificiales y muy encajados al momento, según en qué momento. No, oiga, mi trayectoria tiene que ser una y tiene que coincidir necesariamente lo descriptivo con lo prescriptivo. Porque si no, me voy a romper como ser humano. Porque yo soy mucho más que una sexualidad y un rol. Pero evidentemente son dos señas, dos anclajes de mi identidad. No me lo convierta usted de manera malévola en autonomía o en libertad. Porque tú me dirás cómo se conjuga el tener un rol social de madre. No. Es un deseo, es un movimiento, una responsabilidad, una tendencia a la maternidad, pero las madres no se construyen. Por supuesto. La maternidad nos devuelve otra vez a la ley natural. Viene con la dualidad hombre-mujer. Entonces, ellos quieren tener uno de los controles, es la reproducción. Y en esa reproducción, como ya hemos anulado esa dualidad y es todo un territorio difuso, el parir, el reproducir, el alumbrar, lo he deconstruido previamente. Porque en muchos casos, a las mujeres que están muy hegemónicas o muy patriarcales, es decir, que tienen muy claro que son mujeres, esposas y madres, ¡ay, esas son las peligrosas! Hay que ir a por ellas. En un momento determinado, si el embarazo no es un embarazo deseado, les puedes decir, ¿no te has pensado nunca que ese embarazo, en el fondo, sutilmente, es producto de una violación, de una hegemonía patriarcal, de un opresor que se llama hombre? Ya te ha fastidiado. Ya te ha hecho al menos dudar. Con lo cual, se da la curiosa combinación de que si esto sigue su curso y no nos damos cuenta de que hay líneas rojas peligrosas que nunca debemos traspasar, y esta es una de ellas, la reproducción está muy comprometida. ¿Por qué? Porque solamente vendrán niños o niñas en aquellas combinaciones
muy pequeñas, muy escasas, en el cual se dé la situación de búsqueda de dos heterosexuales que sean hombre heterosexual, mujer heterosexual. Si no se da esa pequeña combinación, porque como tenemos múltiples polimorfismos sexuales, cuanto más polimorfismo, menor posibilidad hay de una reproducción. Insisto, no estoy hablando desde ninguna ideología religiosa. Estoy hablando de un numerismo y de una estadística poblacional, simple y llanamente. Pilar, lo tenemos que dejar aquí. Ya me había ido. Hija mía, sé que siempre nos pasa lo mismo todos los jueves que estamos tú y yo. Es verdad. Se nos echa el tiempo encima. Gracias, Pilar, como siempre. A ti. Te he pillado, sí, es que yo lo sé que tienes un montón de cosas porque yo le estoy viendo los apuntes, los subrayados, los post-it, muchísimas cosas. Entonces, como siempre, yo te invito a que hagamos una segunda sesión de... Una sola cosa. Sí, por es supuesto. del informe de ley O'Leary. Bien, lo dejamos ahí por si alguien puede consultarlo o no. No, puede es que es el informarse. único informe serio que hay al respecto. Vale, pues invitamos a aquellos que así lo Dale consideren, O'Leary. pues que lo consulten, ¿no? Pueden Por favor. hacerlo a través de Por favor. internet. Sí, sí. Perfecto, pues les invitamos a que lo hagan. Pilar Muñoz, muchísimas gracias. A ti, como como siempre. siempre. Señores, pausa y volvemos con la tertulia política. Hasta ahora. Es la noche de César.